ya el cuarto encuentro, la cuarta tertulia de esta fantástica serie organizada por Caminos de Libertad. Entonces, pues muchas gracias a Berta por proponer estas ideas y por involucrarnos a todos en este tipo de ejercicios, ¿no? Hemos hablado ya de economía y de la amenaza que para la libertad representa el confinamiento, también de responsabilidad cívica, individual y como sociedad civil, por supuesto. Y hoy nos toca fake news, libertad de expresión, prensa, medios de comunicación y transparencia, ¿no? El precio de la libertad es la eterna vigilancia, siempre decimos esta sentencia al inicio, y debemos estar vigilando constantemente, pues esperemos que esta crisis nos sirva para motivar y producir una restricción drástica en nuestra estructura de derechos y libertades. La idea es disfrutar de un diálogo de unos pues 45 o 50 minutos. Dicho diálogo pues, pretende involucrarles a todos ustedes con respuestas de entre 2-3 minutos y haremos 3 preguntas generales para toda la mesa, ¿no? Y para discutir sobre todo esto, pues una vez más tenemos un panel muy interesante, ¿no? Una mesa interesantísima, compuesta por grandes amigos y grandes referentes. En primer lugar, Martín Krause, como saben, profesor de Economía de la UBA y en varias universidades de América Latina, por ejemplo, la Universidad Francisco Marroquín, investigador y prolífico autor, ha publicado varios libros, destacan La economía explicada a mis hijos, que es un texto maravilloso, uno muy antiguo, pero muy interesante también, Descentralización, las limitaciones del paradigma dominante, textos sobre análisis económicos del derecho en comparación con otros autores, y además es el padre del índice de calidad institucional de Real y Leal sobre, que ha tocado el tema de las fake news. Tenemos también en la mesa a Mario Noya. Noya es gran amigo, periodista y escritor en Libertad Digital, uno de los diarios que, hay que decir, están a día de hoy dando la batalla por la libertad en España, jefe de redacción de Ilustración Liberal y actor activísimo también en la radio, ¿no? Incansable y polémico articulista, debo decir. Uno de sus libros, si alguien está interesado, es ¿Por qué dejé de ser de izquierdas?, ¿no? Tenemos también con nosotros a Mercedes Freitas, historiadora venezolana y la directora de Transparencia Venezuela. Mercedes lleva muchos años luchando por mejorar los instrumentos de transparencia y contra la corrupción a todos los niveles, local, regional, nacional e internacional. Un trabajo destacado de su autoría es Acceso a la información pública en Venezuela. También nos acompaña mi tocayo, Eduardo Bórquez, director general de Transparencia Mexicana, politólogo formado en UNAM y en la Universidad de Cambridge, y un líder, bueno, enfocado en mejorar los instrumentos de transparencia y de lucha contra la corrupción. Ha facilitado talleres en un gran número de instituciones y publicado infinidad de capítulos en diferentes libros. En 2006 coordinó una publicación muy interesante sobre blanco, los candidatos se comprometen por escrito. Y por último, Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador, egresado de la fantástica Universidad de San Francisco de Quito y de la Universidad Francisco de Vitoria aquí en España, y bueno, otro gran activista que encabeza una fundación dedicada a la promoción de la participación política responsable, a generar actores debidamente capacitados para la actividad pública, a contribuir a una mejor formación de la ciudadanía y, en definitiva, a promover una cultura democrática y de transparencia. Creo que vamos a disfrutar mucho el día de hoy. Preguntas. Bueno, la idea es darles 2-3 minutos a cada uno. Tengo que decir que yo pues funcionaré, aunque todos somos demócratas liberales, funcionaré como un autoritario benevolente si pasamos los 3 minutos, benevolente, o sea, les cortaré por el micrófono, con mucha pena, debo decir, pero para darle la palabra al resto de colegas. Pero la primera reflexión, la primera pregunta es, creo, una pregunta muy necesaria, ¿no? Y muy simple a la vez. ¿Estamos en peligro? Por todas partes se habla en estos momentos de intervención estatal. Y parece que, como parte de dicha intervención estatal, ya se está entrometiendo, digamos, las fuerzas de orden público en cuestiones vinculadas a la libertad de expresión o a la libertad de prensa, articulando o argumentando que son necesarias para enfrentar de manera más eficaz la crisis sanitaria. ¿De verdad
¿Hay un peligro en la situación actual? ¿De verdad esas limitaciones a la prensa, pactando preguntas, por ejemplo, filtrando preguntas, esas limitaciones a la libertad de expresión, limitando el uso de redes sociales, pueden representar un verdadero peligro o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Y vamos a empezar por Mercedes. Bienvenida, Mercedes. Bueno, pues muchísimas gracias, saludos a todos y besos a mis queridos compañeros de panel, a los que a muchos los conozco desde hace algunos años, así que feliz de estar aquí. Bueno, creo que una de las primeras cosas que me surgen cuando me haces esa pregunta es que estoy viendo, y lamentablemente seguramente muchos de ustedes, una disposición a ceder libertad por parte de muchos ciudadanos, ¿no? Y de quizás muchas organizaciones, ¿no? El temor ante esta pandemia inexorable de la que desconocemos además la posibilidad de cómo salvarnos, más allá de encerrarnos, eh, creo que está generando una disposición negativa en el sentido de que la gente está dispuesta a ceder su libertad por la seguridad. Creo que ese dilema es viejo, ya en otros paneles lo hemos conversado, la seguridad versus la libertad. Y ese dilema creo que es trabajo de muchos de nosotros y precisamente del liderazgo responsable, el tratar de dilucidar y generar las respuestas positivas ante ese falso dilema. Ese es un dilema que se presenta en sociedades no democráticas realmente, en sociedades donde los ciudadanos tenemos un precario desarrollo de nuestro derecho a la ciudadanía por desarrollos históricos o por tener gobiernos autoritarios, como obviamente es mi caso, y donde tenemos además otra situación que pasa en gobiernos más parecidos al mío, que al de la mayoría de ustedes, es que el tratar de defender la libertad tiene un costo en represión muy importante, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando nosotros vemos casos como los de Suecia, por ejemplo, en donde en este momento no hay obligación de quedarse en la casa, sino hay una sugerencia por parte de las personas que tienen en sus manos la responsabilidad de atender la pandemia, hay una recomendación de protegerse, entonces hay una asunción por parte de ciudadanos que han vivido la ciudadanía, que la han construido, que se sienten parte de la construcción de las soluciones, en donde sí se están asumiendo las tareas por parte de organizaciones, de empresas y de ciudadanos, sin que el Estado tenga que tomar unas decisiones legales, formales, y después entonces sacar a la calle a los cuerpos de seguridad para obligar al ciudadano a cumplir con esto, ¿no? Yo, como las intervenciones son cortas, lo dejaría aquí como introducción. Muy bien, perfecto. Pues le damos la palabra al siguiente colega en la mesa. Mauricio, bienvenido. Gracias, Eduardo, y un saludo a los colegas de panel. Con algunos nos une una lucha histórica a favor de la transparencia y el acceso a la información. Efectivamente, creo que en una región tan difícil como América Latina, en la que muchos de sus ciudadanos están acostumbrados a la imposición, al caudillismo, quizá en esta época empiezan a verlo como algo natural. En situaciones de emergencia, como las que se están viviendo en nuestros países, son precisamente aquellas en las que el ciudadano naturalmente espera imposiciones por parte del Estado, lo cual creo que nos presenta una situación difícil en cuanto a cómo cada uno de nosotros comprendemos la libertad y comprendemos su importancia para la vida diaria. Sabemos que, como conversábamos fuera de micrófono al inicio, las condiciones económicas de buena parte de la población latinoamericana no son las óptimas para quedarse encerrado en su casa, como se plantea desde el gobierno, pero por supuesto hay un gran dilema en buena parte de nuestra población entre actuar responsablemente a partir del autocontrol
y quien espera más bien que sea el gobierno, el Estado, quien le imponga límites. En esa línea, pues ese límite no solo va por las restricciones tradicionales, como en el caso de Ecuador, en un estado de excepción, donde está restringida temporalmente la libertad de reunión y la libertad de tránsito con condicionantes, sino que hemos visto, afortunadamente no tanto en este país que se malacostumbró a la censura, pero sí en otros países latinoamericanos, que hay gente que le exige al gobierno censurar, que le exige al gobierno limitar la libertad de expresión de la gente en redes sociales. Está además pidiendo cárcel para aquellos que, por ejemplo, difunden alguna noticia que para otros no es válida a través del internet o de una página web. En esa línea, el dilema es muy grande y creo que, más allá de lo planteado inicialmente, el reto que enfrentamos desde nuestros países para lograr una garantía plena a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, es enorme, porque además no solo, y es esta quizá una de las mejores condiciones para decirlo, la libertad de prensa es privilegio de quienes tienen un medio de comunicación, sino que en este momento es un canal indispensable para ese ir y venir de información que es natural al individuo, al ser humano. Muchas gracias, Mauricio. Eduardo Borquez, bienvenido. Gracias por la invitación y por la oportunidad de conocernos, quienes no nos conocemos, y de compartir panel, quienes ya llevamos algunos años de conocernos. El caso de México es un caso muy particular porque hace menos de 10 años ya enfrentamos una epidemia con carácter pandémico, el H1N1, y la verdad es que en las primeras semanas de atención de la pandemia había la sensación, probablemente todavía exista en algunas de las autoridades, de que había preparación para enfrentar un tema de esta naturaleza. Se ha manejado con muchos contrastes respecto a otros países de América Latina, no se han activado restricciones importantes al tránsito de personas o a otros asuntos, sino hasta un momento muy reciente. Y la verdad es que todas ellas no han sido a través del uso de las fuerzas del Estado, sino a través de invitaciones como las que mencionaba Mercedes, a través, para el caso sueco, de la Secretaría de Salud Federal. México es una federación como Argentina y como Brasil, y ha sido suficiente la instalación de una Comisión Nacional de Salubridad, que es el órgano rector en estos temas, para que la Secretaría de Salud y la comunidad científica sean quienes lideren la conversación pública sobre estos temas y también quienes lideren las acciones de prevención y mitigación del problema. Lo que no quiere decir que no haya riesgos, Eduardo, ¿no? Y que no haya riesgos importantes. Probablemente algunos que se agudizan alrededor de las pandemias, como lo ha dicho Mauricio, lo ha dicho Mercedes, pero que estaban ahí desde antes, latentes, y que se hacen mucho más evidentes ahora, ¿no? Por ejemplo, la insistencia del presidente de la República, del Ejecutivo Federal, pues de denostar pública y abiertamente a los medios de comunicación que no coinciden con él. En este momento, esa sensación de molestia que plantea sistemáticamente el presidente López Obrador a través de su conferencia de prensa diaria, pues no es tan importante, o ha parecido ser menos importante, porque la vocería del gobierno de la República la llevan los técnicos, la lleva la Secretaría de Salud, la llevan los científicos. Pero eso no significa que hayamos pasado la preocupación de un presidente que sistemáticamente señala y descalifica a los medios de comunicación, muy al estilo de lo que ocurre en los Estados Unidos, que digamos que para todos es evidente. Es el modelo, digamos, que ha seguido México, el modelo norteamericano, donde el presidente confronta, exige, cuestiona, lastima a los medios de comunicación. Y creo que los otros dos fenómenos paradójicos, tal vez del caso mexicano, es que gozamos de enorme apertura, pero muy poco derecho a saber en una emergencia como esta. La estrategia del gobierno federal ha sido la de promover la apertura. Hay cantidades de espacios informativos, ruedas de prensa, un diálogo que ellos llaman circular con los medios de comunicación, es decir,
están respondiendo a las preguntas de los medios pueden enviar a sus reporteros más agudos a estas ruedas de prensa, pero apertura no es derecho a saber. El presidente es un presidente muy abierto sobre aquellos asuntos donde que él importa que se discutan, incluso los que plantean los medios, pero no se está asegurando el acceso a los bases de datos, a los documentos que soportan las decisiones públicas. 3 minutos y medio, Eduardo. Sí, y a los planteamientos de fondo. Lo que creo que enfrentamos aquí es una tensión entre apertura, parecer ser muy abierto, y asegurar puntualmente el acceso a la información que tenemos las personas. Muchas gracias por la intervención y por la explicación del caso mexicano, que efectivamente es un caso pues un poco contracorriente, ¿no? Con base en lo que estamos viendo. Mario Noya, bienvenido, Mario. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes desde España. No hay dilema, ¿eh? El dilema lo plantean los enemigos de la libertad. Así de sencillo. Y el problema es que además los liberales muchas veces rendimos las manos antes de plantear la batalla. Nos pasamos toda la vida batallando y cuando llegan las ocasiones en las que hay que jugársela, tiramos para atrás, ¿no? El modelo sueco es muy interesante. He escrito un artículo ahora en Libertad Digital que se titula Suecia no quiere ser China ni España, y ha hecho esa apuesta por la libertad y por la responsabilidad individual que está costando críticas en el resto de Europa, incluso en sus países vecinos. En Noruega y en Dinamarca los abroncan por no sitiar a las sociedades, ¿no? La China comunista es tremendamente responsable de lo que está sucediendo en España y en el planeta entero, tremendamente responsable. Ni ha procurado seguridad a su población, donde no hay ciudadanos sino súbditos, ni ha procurado seguridad al planeta, está mintiendo deliberadamente en todo momento a la Organización Mundial de la Salud, a la corrupta Organización Mundial de la Salud, que tiene a un títere chino haciendo papelones extraordinarios, y el gran referente lo tenemos enfrente de China, Taiwán, que ha apostado desde el minuto 1 por la transparencia informativa, desde el minuto 1 por la movilización de la sociedad ante una amenaza cierta, y ha basado toda su actuación en la desconfianza del comunismo. China miente. Dijeron desde el minuto 1, China miente, como miente, protejámonos de los mentirosos. ¿Quién lo ha hecho también muy bien? Corea del Sur. Corea del Sur llegó a tener una situación de crisis tremenda en un primer momento, parecía que iba a ser muy duramente golpeada y se puso manos a la obra, y la semana pasada celebró elecciones. No solo celebró elecciones, sino que consiguió una participación como no se había visto creo que en 40 años, ¿no? ¿Que estamos en peligro? Por supuestísimo. En España tenemos un vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, cuyo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decía en campaña electoral, si tuviera a Pablo Iglesias de vicepresidente del gobierno, ni yo ni el 90% de los españoles podría dormir tranquilo. Lo tiene de vicepresidente ahora. Y es un leninista de manual que está explotando la situación, está jugando al cuanto peor, mejor para imponer su modelo liberticida. Porque saben que no tienen otra manera de imponer un modelo liberticida que no sea en una situación de colapso institucional. Pablo Iglesias, os invito a visitar Google para comprobarlo, ha llegado a confesar que lo que atenta contra la libertad de expresión es la mera existencia de medios de comunicación privados. ¿Cómo que si estamos en peligro? Por supuesto que estamos en peligro, porque la decisión que tienen ellos de tirar hacia adelante y de acabar con las, para ellos malditas, democracias liberales es ahora. Tienen la ocasión ideal para generar. En España parecía increíble que pudiera producirse una situación en la venezolana, la cubana, etcétera. Pues a lo mejor empezamos a avanzar hacia esos, a degenerar hacia esos modelos. 3 minutos y medio, Mario. Argentinizándonos en un sentido kirchnerista de la expresión, comprando a masas de la sociedad y amenazando a los medios. No sé cómo lo verá el profesor Krause. Pues efectivamente, como tenemos a Martín justo después, pues es una pregunta interesante. Martín, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Bueno, pero en realidad voy a comentar algo más general. Todos
estamos preocupados acerca de cuál es la evolución futura que pueden tener real, para que los políticos aumenten su poder, porque eso es lo que quieren, y para que la gente además, cosa que lo han mencionado ustedes, esté dispuesta y esté pidiendo que eso ocurra. Entonces la verdad que es una situación muy, muy peligrosa. ¿Qué es lo que va a pasar después? Creo que depende de hacia qué lado se dirija lo que yo suelo llamar el mercado de las ideas. El mercado de las ideas es un mercado relativamente pequeño. Mientras no ocurre nada extraordinario, somos pocos los que estamos discutiendo ideas y rumbos futuros. Pero cuando se presenta una crisis, ese mercado explota. Antes de ello, la mayoría de la población, no sé, está viendo el Barça contra el Real Madrid y lo bien que hacen, digamos. Pero ahora que se presenta la crisis, entonces todo el mundo demanda ideas y ese mercado se vuelve un mercado enorme. Yo creo que ahora todo va a depender de, en ese mercado, quién compite mejor y ahí vamos a tener compitiendo entre sí ideas acerca de que aquellos países que han respetado más las libertades individuales obtienen mejores resultados o no, o aquellos que han utilizado medidas autoritarias. Y creo que en buena medida ahí se va a estar resolviendo la discusión y eventualmente el rumbo que podamos llevar hacia el futuro. Pero también esto es una buena oportunidad creo, para nuestras ideas, porque tal vez pasada esta pandemia podamos claramente salir a plantear, bueno, mire todas las estupideces en las cuales los estados estaban gastando su dinero, y ahora estuvieron preocupados porque no había respiradores y todo eso. Bueno, a lo mejor podemos producir o se puede producir una reacción contra todo ese despilfarro que no permitió que algunos estados estuvieran preparados como podrían haber estado para hacer frente a esta situación. Muy interesante el comentario y en cierto sentido la segunda pregunta pues va un poco de la mano de eso, ¿no? O sea, hay unas acusaciones a día de hoy en distintos sitios de persecución de bulos, por ejemplo, de penalizar al que comete bulos, de filtrar e intervenir redes sociales, precisamente para, pues, en cierto sentido, limitar esas posibilidades de denuncia que comentaba el profesor Krause, ¿no? ¿Cómo interactuar con eso, ¿no? O sea, en este momento, pues parece que bueno, toda esta cuestión de la persecución a través de la red y del pactar preguntas de prensa y todo eso, pues puede ser definitivamente peligroso. Pero desde la sociedad civil, ¿no? Desde organizaciones como las que ustedes representan o las que yo represento, ¿qué acciones debemos llevar a cabo todos aquellos que estamos comprometidos con la libertad en este momento, ¿no? Porque efectivamente puede existir una ventana de oportunidad, como dice Martín. Vamos a intentar reflexionar por ese lado, ¿no? ¿Qué rol tenemos como representantes de sociedad civil y como organizaciones de sociedad civil in extenso, ¿no? Eduardo, si quieres rotamos el turno de preguntas y empezamos por ti. Paradójicamente creo que para exigir libertades se necesita exigirle al Estado mucho más y hemos sido muy complacientes con el Estado por mucho tiempo. La verdad es que cuando uno se pregunta por qué España, por ejemplo, tardó tantos años en tener una ley de acceso a la información pública, digamos, en Iberoamérica es el último país que logró tener una ley de acceso a la información. Uno se pregunta por qué una democracia que mirábamos con admiración en algunos temas, como por ejemplo el manejo de su reforma política, no avanzó la agenda de derechos para las personas con la misma fuerza, ¿no? Y cuando volteamos a ver a nuestros otros vecinos, por lo menos México, que está profundamente ligado con los Estados Unidos, nos preguntamos en qué momento dejamos pasar esa amenaza sistemática a la libertad de las personas que representa un gobierno de extracción, que digamos en principio parecería liberal, pero que en realidad es un movimiento ultraconservador dentro del Estado. Y el caso mexicano, por eso tocaba la paradoja de la apertura, porque cuando le preguntamos a la población si el presidente está siendo abierto, transparente, cercano a las personas creen que sí, ¿no? Lo
pueden ver en Spotify, lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver en Twitter. Hay un programa completo de 1 hora donde está expuesto a las preguntas más duras que uno se puede imaginar y la libra bien, le da la vuelta a la conversación y le marca perfectamente. Y también cuando le preguntamos a las personas si sienten que gozan de libertad de expresión, pues saben que pueden poner lo que quieran en las redes sociales, ¿no? Sienten que le están ejerciendo todos los días, que critican, que pueden hacerlo. Entonces, ¿qué nos toca como organizaciones? Primero, creo que marcar bien la conversación para que se entienda qué es lo que se espera de los gobiernos. Se espera que los gobiernos no mientan, como decía Mario hace un momento, que no mientan, que se persiga judicialmente la mentira de los gobiernos, porque no se hace. Todas nuestras legislaciones tienen previsiones sobre la mentira y el perjurio, pero no se investigan ni se sancionan a los funcionarios que mienten. Y finalmente que le exijamos más al Estado en términos de la calidad de la información que diseminan. A mí me queda muy claro que nos conformamos como sociedades con poco, ¿no? Con entender una idea, con ver un video. Les doy solamente un ejemplo. Los gobiernos que forman nuestra federación, son 32 gobiernos, todos han difundido ampliamente cosas a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, pero nadie utiliza las páginas oficiales del gobierno, porque lo que les importa es afectar, como decías Eduardo, esa conversación pública, estar en la conversación pública, pero no asegurar que el Estado dice una verdad que es discutible, debatible y que tiene que ser defendida posiblemente hasta ante un tribunal. Están sacrificando el acceso a la información, y quiero subrayarlo, por una aparente apertura a través de las redes sociales y una comunicación directa con los ciudadanos que están tranquilos, como se ha dicho ya aquí, con lo que reciben, con el video en YouTube, con el spot de 30 segundos y con la comunicación directa por Twitter con su presidente. Es muy interesante ese punto porque efectivamente incluso aquí en España, que bueno, lo conversaremos, pero el tema de acusar al gobierno es ya razón para acusarte a ti. Es increíble. O sea, fiscalizar es una acusación. Pero bueno, seguimos con la lista y le damos la palabra a Mauricio. Mauricio. Bueno, el fenómeno es muy parecido a lo que ya ha dicho Eduardo, ¿no? Es esa sensación también de una falsa proximidad. En el caso ecuatoriano, hay que tener también en cuenta lo sucedido en los últimos años, donde en este momento no solo se tiene la sensación de esa cercanía a la autoridad, a la que le puedes ver en una rueda de prensa virtual por Facebook o por Twitter, sino que además le puedes insultar y le puedes reclamar y la gente lo ve como algo óptimo. Sin embargo, del otro lado, por supuesto, habemos organizaciones incómodas que a pesar incluso de tener comunicación directa con el gobierno, seguimos trabajando para que mejoren los estándares de transparencia y de rendición de cuentas. No puede ser posible, por ejemplo, que en el caso ecuatoriano cumplamos 1 mes y 1 semana de decretado el estado de emergencia, el estado de excepción, y todas las cifras se sigan presentando en formatos cerrados, que no hayamos podido aprovechar la valía de los datos abiertos para en un entorno colaborativo entre el sector privado, la sociedad civil y el gobierno, plantear alternativas a Ecuador, plantear alternativas incluso a nivel regional. Esa información hasta el día de hoy está cerrada. No puede ser posible que después de tanto tiempo un país sepa que puede escuchar 3 veces diarias al presidente, a la ministra de gobierno o ver al vicepresidente caminando por la calle, pero no sepa quiénes integran el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Entonces acá también se replica lo que decía Eduardo, esa falta de transparencia real y esa falsa sensación de la gente de tener acceso a cosas de muy poco valor para trabajar de manera decidida en una situación como estas. Debo destacar, sí, después, como he dicho, de un tiempo tan complejo como el que tuvo Ecuador, que, por ejemplo, los temas relacionados con contrataciones públicas, y creo que ahí hemos hecho un buen trabajo entre las organizaciones responsables del tema en la sociedad civil y las autoridades en la materia específica, pues se ha puesto la información de las contrataciones de emergencia lo más
cercana y disponible a la ciudadanía, de tal forma que, por ejemplo, ya de simples búsquedas se han detectado contrataciones con sobreprecio, ahorrando ya en algunos puntos millones de dólares a la economía que en emergencia demanda bastantes ajustes. Pero quiero ser enfático en el hecho de que por lo menos a quienes estamos jugando un rol como el que lo hacemos los colegas acá presentes de nuestros países, insistir ya no solo en el tema de transparencia y en el tema de acceso a la información. Yo no diría que la ciudadanía de por sí es enemiga de la libertad, como se ha dicho antes, pero creo que el enorme desconocimiento existe en la importancia de la libertad individual hace que en estos momentos de emergencia la gente esté dispuesta a aceptar cualquier imposición del Estado, cualquier abuso por parte del Estado frente a esta sensación de sentirse un poco seguros. Y ahí es donde tenemos un reto enorme, de decirle a la gente, bajo ningún concepto, ni siquiera en excepción, tú canjees tu libertad individual para que el Estado haga de tu vida lo que le da la gana. Muchas gracias, Mauricio. Le vamos a dar la palabra ahora a Mario. Hay un problema tremendo con los medios de comunicación. Los medios de comunicación son tan o más estatistas que los propios políticos estatistas y sirven agendas. Así que cuando Trump se pone como se pone tantas veces con la prensa, lo peor de todo es que tenga razón. Lo peor de todo es que tenga razón y que los medios de comunicación se hayan convertido muchas veces en brazos paraoficiales del oficialismo. Ese es el drama de buena parte de lo que nos ha sucedido. Las peticiones de restricciones de la libertad, muchas veces, lo que tienen es precisamente el altavoz mediático. Y es un altavoz mediático. En España se están produciendo además situaciones absolutamente sangrantes. Nadie saca un solo ataúd de uno de los decenas de miles de muertos que llevamos en España. Y sin embargo, siempre que se puede, se enfoca o se toma una imagen de Estados Unidos como si eso fuera, como si estuviera ocurriendo allí el holocausto definitivo de la población. Y además se incide en que se está haciendo presa sobre la población negra. Es decir, hay una mezcla de ignorancia, fanatismo, antiamericanismo de la peor especie que hace que los medios tengan la credibilidad que tienen ahora mismo. Cero, en muchos casos. Medios muy prestigiosos. Y luego, menudo panorama tenemos si las entidades que han ido surgiendo de la sociedad civil se corrompen en su filosofía o en su naturaleza porque para chequear la información reciben subvenciones del Estado. Pero ¿cómo vas a ejercer de contrapoder pidiendo subvenciones, por ejemplo, como ha sucedido en España, un mes antes de que se celebren las elecciones generales? ¿Tú a quién vas a verificar? ¿Con qué autoridad vas a verificar? ¿Al que te está dando con esta mano? ¿Cómo vas a hacer? Ese es un drama que tenemos planteado alucinantemente, ¿no? Y luego, por supuesto, si Orwell levantara la cabeza hoy en día y viera que los portales de transparencia se opacan en momentos de crisis nacionales, como ha sucedido en España, y te viene un organismo verificador y dice, no, el portal de transparencia no ha cerrado, lo único que hace es suspender las respuestas mientras dure el estado de alarma. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos pedir? Además, la gente va a buscar soluciones o respuestas en otro tipo de foros. En foros menos profesionales, muchas veces no se sabe qué intereses hay detrás, pero es que el problema es que se les está fallando. No solo se les está fallando, sino que se les está adoctrinando desde los medios de comunicación, que son ellos mismos los que anteponen agendas ideológicas al mero hecho de fiscalizar la acción de gobierno y de contar lo que sucede. Muchas veces dice la gente, no, los periodistas tenéis que dar razón del qué, del por qué, del cuándo. No, ¿del por qué? Del por qué no necesariamente, si no lo vamos a saber muchas veces. Tú tienes que contar el qué, el cuándo, el cómo, quién, por qué. A lo mejor no lo sabes. Y a lo mejor lo que tienes que hacer en un primer momento es decir por qué informas como informas. ¿Quién te está financiando? ¿Por delante o por detrás? Me da igual. El problema que tenemos real planteado con esto, con medios de comunicación que van a hacer carnaza
O sea, que van a... 3 minutos y medio, Mario. Van a hacer sangre cuando no están gobernando los suyos. Eso tenemos ahí un gran problema planteado en las sociedades abiertas. Muy bien. Martín. Gracias, Eduardo. Sí, creo que comparto la idea. Hubo, me parece, una coincidencia de intereses entre medios y políticos para inflar este tema y crear esa sensación de temor que se desparramó por toda la gente. Eso hace que las posibilidades de diálogo y de una abierta discusión se hayan reducido. En muchos países uno ve que la oposición ni se anima a hablar en contra de lo que están haciendo los gobiernos para no aparecer como antinacionales o lo que fuera en momentos en los cuales hay una crisis. Eso creo que es una pena. Pero creo, para terminar con una onda relativamente optimista, que eso puede ir cambiando en nuestro favor, porque esa sensación que la gente tuvo, esa primera sensación de temor o de pánico incluso contra la pandemia, a medida que pasan las semanas, está siendo reemplazada porque la gente está asumiendo los verdaderos costos de las cuarentenas y entonces empieza a querer salir, empieza a notar las restricciones sobre su libertad y entonces empieza a escuchar otro tipo de visiones sobre lo que está ocurriendo. Me parece que eso va a seguir y se va a hacer, se va a profundizar en los próximos días y semanas, y los gobiernos se van a enfrentar a una visión más crítica de la gente respecto a las políticas que están llevando adelante. Muy bien, muchas gracias, Martín. Y Mercedes. Bueno, pues nos preguntabas qué hacíamos desde las organizaciones o cuál era el rol nuestro. Yo pues me atrevo a contarles algunas de las cosas que estamos haciendo. Primero, el exigir información de calidad, como bien dijo Eduardo y Mauricio, porque sin información no podemos actuar. O sea, ¿cuánto es el nivel de miedo? ¿Cuál es el nivel de protección que me tengo que decidir o que tengo que autorregularme si no sé cuál es el nivel del peligro? Entonces, nosotros hemos tenido varias campañas estas semanas. Una era la información salvavidas, la otra era la corrupción es el virus. Y seguimos trabajando en ese sentido, pero además también preparamos, enviamos y estamos replicando, no solamente enviándoselos a las organizaciones del poder, de los dos gobiernos que nosotros tenemos aquí. Ustedes saben que nosotros somos muy particulares y tenemos dos gobiernos, o ninguno, mejor dicho, pero no vivimos bien, gracias, o sea, no es un mundo liberalmente perfecto, al revés, el peor de los mundos. Sino que estamos exigiendo un listado de cómo tiene que ser presentada la información, qué tipo de información nos tienen que presentar y cómo la tienen que presentar. No es que la presenten como les gusta, como bien explicaba Eduardo, sino que nos digan lo que realmente necesitamos. Y ese listado nos ha ayudado mucho para hacer crítica a lo que viene presentando el gobierno, ¿no? Por ejemplo, un tema, por supuesto, aquí Maduro también hace todas las referencias a lo mal que lo hace Estados Unidos. No es que yo vaya a defender a Trump de ninguna manera, pero un dato importante es ver los porcentajes de fallecidos, muertos, sobre contagiados. Y cuando haces esa referencia, por supuesto, España, yo soy española, también puedo hablar mal de España, tengo derecho constitucional, lo he hecho fatal. El porcentaje de fallecidos sobre los contagiados es muchas veces superior a lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Los números absolutos son muy grandes, pero en términos relativos. Y esa información es muy importante irla presentando porque da un panorama interesante y le da herramientas al ciudadano. Creo que nuestra labor como ciudadanos es entregarle opciones y herramientas a los ciudadanos. La segunda cosa que estamos haciendo es denunciar nacional e internacionalmente qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está diciendo y en las opciones y las campañas falsas o fake news. Nosotros tenemos un programa que se llama espaja.com. Espaja en Venezuela, no sé si en España es igual, pero espaja es mentira. Nosotros aquí decimos, eso es paja, eso es mentira. Y el programa tiene un equipo de 6 profesionales detrás con conocimiento para poder
revisar, validar, verificar y hacer fact-checking, y estamos respondiendo a gran cantidad de solicitudes y de forma proactiva también. Eso también les da herramientas a los ciudadanos para poder tener posibilidades de criticar, de mirar, de saber hacia dónde mirar, pero con información en la mano. Lo tercero que estamos haciendo es aprovechando este momento para innovar. Estamos todo el día, yo atormento a mi equipo para que pensemos fuera de la caja, para que veamos las opciones que presenta esta crisis, las oportunidades que tenemos de crear. Y en ese sentido, un programa que teníamos en Campus Transparencia, una plataforma muy formal, e-learning, lo hemos transformado en videos muy cortos que estamos pasando a través de las redes para formar verificadores. Esta campaña hoy va a salir en 4 días, o sea, a partir del viernes 23. Mercedes, 3 minutos 40. Ok, bueno, pues con eso termino. Esas son las 3 grandes cosas que tenemos. La otra cosa que sí, perdón, les quiero decir es que en Venezuela la represión es brutal. Hay gente presa, periodistas, cada día se llevan a un periodista preso por estar informando lo que al gobierno de Maduro no le interesa, y han salido aprobaciones de decretos absurdos. Están poniendo a la gente que sale a la calle a caminar kilómetros agachada, o sea, torturas en vilo, además de las torturas que ocurren en las cárceles, ¿no? Entonces, 4 minutos. Perdón. Eso, hasta ahí llego. Bien. Estamos en la última ronda y la verdad es que en las 4 reuniones que hemos tenido, la última ronda siempre es la misma pregunta. Es una evaluación general para hacer como probablemente podemos hacer un remix al final con todas las respuestas y hacer un producto bonito, ¿no? Desde su punto de vista, y con todo lo que hemos discutido a lo largo de estos ya 40 y pico minutos, esta crisis, ¿cómo salimos de esta crisis, ¿no? En la mesa ha habido como 2 opciones, ¿no? La opción más pesimista de Mario, que Mario está, claro, es que España en 15 días ha sufrido mucho, ¿no? Pero es la visión más pesimista quizás de la mesa, y la más optimista, que es la de Martín, ¿no? Pero la idea es, ¿servirá desde su punto de vista esta crisis para debilitar aún más nuestra estructura de derechos y libertades? ¿O existe, pues, como decía Martín, esa ventana de oportunidad para la libertad? ¿Cuál es su valoración después de este COVID, después de esta crisis del coronavirus, que probablemente en algunos países tardaremos en superar, porque después de la crisis sanitaria viene la económica? Cuando se mezcla esa tormenta perfecta de crisis sanitaria y de crisis económica, ¿cuál es su evaluación como especialistas en transparencia, en lucha anticorrupción, en prensa? ¿Vamos a salir reforzados la libertad o no? ¿O probablemente tengamos que pues seguir batallando en entornos hostiles como el que acaba de describir Mercedes, que en Venezuela pues ya llevan muchos años en esa batalla, pero que por ejemplo en España pues ahora ya se va a empezar a perseguir a gente en redes y tal con esta ley de bulos, ¿no? ¿Cuál es su valoración? Y vamos a darle la primera palabra al pesimista de la mesa, a Mario. No soy pesimista, soy un optimista bien informado, ¿no? Que diría el otro. Hay que extremar la vigilancia y hay que extremar la exigencia tanto a los políticos como a la sociedad y a los medios de comunicación, porque si no lo vamos a tener muy complicado. La libertad, cuando no es un ejercicio retórico, como dice Martín Krause, exige sacrificios. Y si no nos los imponemos, lo vamos a pasar mal. Y hay que empezar a presionar, como decía Eduardo en su primera intervención, para exigir. No es una opción la transparencia. Hay que exigir transparencia y claridad a las instituciones, tanto a las estatales como a las sociales, a los propios medios de comunicación. Hay que exigirles la claridad, la transparencia. Es un derecho que se tiene. La información no es una concesión de ellos. Y la transparencia no está en su mano. En España nos han vendido material
averiado, mascarillas que no valen para nada, y han declarado secreto nacional el nombre del señor que ha gestionado la compra. Es que no puede ser una opción. Hasta que no se les presente el horizonte penal a los políticos que hagan ese tipo de cosas, lo vamos a pasar francamente mal. Es el momento de la eterna vigilancia. Y voy a terminar presentando mis respetos a todo el mundo, especialmente a Martín Krause, que es argentino y es el que menos habla. ¿Quién iba a pensar esto? Bueno, pues vamos a darle la palabra en este momento a Mauricio, otra vez. Siempre ha sido el segundo, intento alternar, pero bueno, por encontrar el equilibrio, a Mauricio. Bueno, en realidad la mejor forma en la que el individuo ejerza su libertad es con más y mejor información. Uno puede incluso creer que está actuando de manera libre, que si la información y los datos son insuficientes o son equivocados, el tropiezo que va a tener en el ejercicio de esa libertad te termina pasando factura, y lo que pasa es lo que estamos viendo. Está dispuesta a ceder ese espacio para que sea el gobierno, el Estado, el que tome decisiones por él. Así es que, como bien se ha dicho, hay que exigir más y mejor transparencia, más y mejor información, más y mejores datos abiertos para que se pueda activar incluso un tema tan fundamental en esta emergencia, que ya lo han analizado en paneles anteriores, como es el económico. Mientras nosotros no sepamos quiénes toman las decisiones, mientras nosotros no sepamos bajo qué fundamento se toman las decisiones, difícilmente vamos a condenar, criticar o incluso aplaudir las decisiones que toman precisamente nuestros gobernantes. Y claro, hay una gran oportunidad, pero no debemos descuidarnos de la amenaza que empieza a recorrer nuestra región, en la que incluso en países como El Salvador o Ecuador hay gente que está dispuesta a avalar un quiebre de la institucionalidad democrática, a avalar el cierre de sus congresos, de sus legislativos, sobre pretexto de la emergencia nacional. Creo que ahí también hay un reto enorme para quienes estamos desde la sociedad civil, para llegar a la gente, aunque sea impopular, a explicarle la importancia de mantener los pilares de la democracia, de mantener una república, de mantener las funciones del Estado con independencia, porque sin un legislativo la fiscalización es imposible, por muy malas leyes que se hagan. Y es necesario hacerle entender al ciudadano que hoy más que nunca su libertad individual, su capacidad de tomar decisiones puede tomar un rumbo protagónico en el futuro del país y de la región. Así es que el reto y la oportunidad están ahí, y creo que solo de nosotros depende aprovechar el espacio para promover las ideas de libertad, para promover las ideas de transparencia y de democracia, y quizás salir fortalecidos de una crisis que hasta el momento lo único que nos indica son mensajes negativos. Muchas gracias, Mauricio. Mercedes. Sí, bueno, yo creo que en ese continuum que va desde el ciudadano exigiendo y convirtiéndose en ciudadano que asume, que sabe, que conoce, que sabe cómo hacer la exigencia y no depender del Estado. Y en el otro lado de ese continuo, el ciudadano débil que ha aumentado su vulnerabilidad porque la crisis económica lo tiene contra el piso, porque no tiene opciones, porque no hay agua, luz, teléfono, seguridad, alimentos. En ese continuo, yo creo que, por supuesto, depende de cómo surja la crisis. En este momento nosotros estamos viendo que posiblemente el gobierno de Maduro tenga una oportunidad para aumentar su control y mantenerse más en el poder, si la crisis económica empuja a los ciudadanos más al lado de aceptar y reprimirse. Pero también estamos viendo que la gente no tiene comida, que la gente tiene que salir a la calle y los meten presos, pero la gente tiene que salir a buscarse el pan del día y están empezando a rebelarse hasta con la represión. Entonces, todo depende de cómo surja. Yo creo que una tarea que podemos desarrollar nosotros desde la sociedad civil es crear una nueva narrativa, porque cuando hablamos de generar información o de generar información válida, confiable, la información es infinita. ¿Hasta dónde vamos a generar? Y después, ¿con qué canales llegamos a la gente?
En Venezuela no hay canales, no hay manera de llegar a la gente a menos que vayas presencialmente, y eso requiere un esfuerzo gigantesco que no tenemos en la sociedad civil o nos cuesta mucho. Entonces, señalar a fuentes confiables, aumentar ese radio de gente incorporada a ese lado de la exigibilidad de ser ciudadano, requiere promover información, conocimiento, datos confiables. Y esa es una tarea gigante, pero como bien decías, bueno, nosotros tenemos muchos años en esta pelea, no nos vamos a rendir y estamos dispuestos. No, yo no lo veo como sacrificio, para mí la verdad es que este reto me emociona y la verdad yo no tengo esa culpa cristiana como para aceptar sacrificios, lo hago porque es mi pasión y creo que eso es una manera más positiva de verlo. Los dejo allí, gracias. No, muchas gracias, muy inspirador el comentario para seguir la batalla. Eduardo, muchas gracias, como siempre. Gracias. Pues yo me sumo a la tesis Krause. Creo que tenemos página en blanco, baraja nueva, como se diga en sus países, para poner muchas ideas a circular. Me sumo a la tesis de Freitas, a la exigencia que le hace a su equipo de innovar todos los días. Me parece que estamos ante una enorme oportunidad para cambiar la conversación pública. Se va a requerir talento, sin duda sacrificios, Mario, pero mucho talento, porque la conversación pública sí está dominada por nuevas reglas con las que no nos formamos ninguno de nosotros, por nuevas herramientas, desde TikTok hasta Instagram, que ya no necesita discursos sofisticados o complejos, por la falsa sensación que ya hemos descrito aquí de que estamos muy informados porque estamos saturados de información basura. Creo que estamos en una enorme oportunidad, pero se va a requerir también enorme talento. Y creo que quienes estamos, por ejemplo, alrededor de esta llamada en Zoom, sabemos hoy que hace 2 años todos hubieran preferido viajar a algún país para tener esta reunión, ¿no? Y hubieran preferido sumarse a las largas filas de turismo humanitario, ¿no?, para conocer algún destino exótico. Y hoy sabemos, bajo estas reglas, que los que por años hemos insistido que lo que necesitábamos para conectar era conectarnos, era sentarnos alrededor de la mesa, dialogar, hablar y construir, pues estábamos pensando en el mundo que vamos a enfrentar ahora, ¿no? Yo creo que la verdad es que vamos a requerir de todo el talento posible, de todo el potencial de nuestra comunidad, y creo que si el credo liberal tiene algo es eso, que es que reconoce el potencial de las personas, no solo su déficit, y su capacidad de construir futuros que antes no imaginábamos. Yo en esta me sumo a la tesis Krause. Me pongo del lado optimista, Eduardo. Muy bien, muchas gracias por el comentario. Yo entiendo a Mario, es que el pobre, joder, lleva unos meses muy fastidiado aquí peleándose con el gobierno. Y por fin, a Martín, como siempre. Bueno, y yo, para ser consistente con lo que sería un político, me paso ahora al lado de Mario. Y yo en realidad estoy con él. Es decir, yo creo que la cosa va a terminar dañada, digamos, para nuestras ideas. O sea, no soy optimista en ese sentido de que vamos a salir a un mundo mejor. Creo que vamos a salir a un mundo peor, solo que guardo optimismo respecto a ciertas oportunidades que se presentan ahí como para poder hacer frente a eso y eventualmente poder seguir adelante. Creo que un poco como planteaba al principio, que nos estamos jugando acá en el mundo en general, a ver qué conclusión saca la gente, si, por ejemplo, China fue el mejor modelo de cómo hacer frente a este fenómeno, o Suecia, Taiwán y qué sé yo. Estamos jugándonos a eso, aquellos que más respetaron la libertad individual, y ojalá, digo yo, ojalá que tengan éxito y que les vaya bien, porque si no, realmente vamos a estar en problemas. Si no, la gente va a decir, no, mirá, pero fueron los autoritarios los que estuvieron. En el caso, y ahora ya que no hice ninguna referencia hasta ahora, en el caso de mi país, lo que va a pasar es que esta pandemia eventualmente va a pasar, y tenemos detrás de esa otra pandemia peor que la tenemos hace muchos años.
que es la económica y que es en cierta forma esa basura mental que hay adentro de los argentinos de creer que se sale de estas situaciones gastando, endeudándose, poniendo más impuestos, haciendo el Estado más grande, y otra vez vamos a caer de nuevo. O sea que en unos pocos meses acá vamos a estar hablando, la pandemia va a ser parte del pasado y vamos a estar hablando del default, de vaya a saber de cuántas otras cosas con las cuales inevitablemente vamos a tener que estar enfrentados. Bueno, pues la verdad es que, qué decir, muchas gracias por los consejos, por esa incitación a edificar una nueva narrativa y aprovechar los nuevos instrumentos para comunicar e intentar, pues, moldear el sistema de creencias de la gente para, hasta cierto punto, llevarlos hacia la libertad, ¿no? Por mi parte, nada más, solo agradecer a Berta y a José por la organización de este tipo de tertulias. Una vez más ha sido fantástico. Y a todos ustedes, cuídense mucho, tengan cuidado con el coronavirus, que este bicho es peligrosísimo, el cabroncete, y hasta la próxima. Ha sido realmente un placer saludarles y compartir tertulia con todos ustedes. Ha sido un verdadero honor. Feliz.